Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver el día de hoy el tema que trata sobre las características de forma general del pueblo inca. Muy bien. Para poder situarnos y poder comprender mejor la historia del pueblo inca, tenemos que ubicarlo geográficamente. No es que el pueblo inca, o también conocido como Imperio Inca, surja en un solo lugar. El Imperio Inca tiene varios lugares donde va a llegar a expandirse, pero el corazón en sí del Imperio Inca queda en Cusco, o sea, Perú. Vamos a ver los países, vamos a conocer los países donde el Imperio Incaico llegó a expandirse y los límites que van a conformar con estos países. Por ejemplo, el Imperio Inca llegó a expandirse a Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y claro, nuestro país, Perú. Sus límites. Por el norte va a limitar con el río Ancasmayo, por el sur con el río Maule, por el este, o sea, al lado derecho, con la ceja de selva, por el sureste con Tucumán, lo que vendría a ser Argentina, hoy en día Argentina, y por el oeste, por el lado izquierdo, con el Océano Pacífico. Podemos observar claramente en la imagen de diversos colores los diversos suyos que van a comprender el imperio. El imperio incaico, por eso también se le puede llamar al imperio incaico Tahuantinsuyo, ¿ok? Son 4 grandes provincias en las cuales se va a dividir todo el imperio. Por ejemplo, el Chinchaysuyo abarca la costa y la sierra norte, Collasuyo, la meseta del Collao, lo que vendría a ser Puno y parte de Bolivia. Continsuyo, la costa central. ¿Cuál sería la costa central? El límite entre, se puede decir, Moquegua, Arequipa, y el Antisuyo que conforma la ceja de selva, o sea, muy cercana a la región amazónica. Pero vemos que de los 4 suyos, el suyo más extenso, la provincia más extensa, es el Collasuyo, ¿ok? Es el Collasuyo. Pero esta zona del Collasuyo no solo abarca la meseta del Collao, abarca más, abarca Bolivia, parte de Perú, Chile y Argentina, y parte de Argentina, o sea, la región andina. El imperio inca va a fijar como capital a una zona muy importante, una zona estratégica, y en este lugar se va a establecer la capital, que va a ser llamada Cusco. Esto vendrían a ser los límites y hasta dónde llegó el imperio inca, hasta qué países logró expandirse. Para poder comprender mejor la historia del origen del pueblo inca, hay 2 formas de ver la historia. La forma a través del mito y la forma de comprender el origen del pueblo inca a través de los posibles hechos reales, los hechos históricos basados en ciertos mitos. Por ejemplo, tenemos al primer mito, al más conocido, la leyenda de los hermanos Ayar. Pero antes de pasar a esta leyenda, vamos a explicar el posible origen de cómo aparecen los primeros hombres del pueblo inca a través de la leyenda de Manco Cápac y Macmaollo. ¿Okay? Esta leyenda de Manco Cápac y Macmaollo se puede plasmar en los comentarios reales de los incas de Inca Garcilaso de la Vega. ¿De qué trata? ¿En qué consta? Resulta que del lago Titicaca, según cuenta la leyenda, de las espumas del lago Titicaca salieron 2 seres, un varón y una mujer. Este varón sería Manco Cápac, acompañado de su hermana, que a la vez es su esposa, Macmaollo.
¿ok? Mama o Magmaoyo. ¿Cuál es el objetivo de Magmaoyo y Manco Cápac? Ellos recibieron una encomienda divina del Dios creador de todo, el Dios Inti. ¿Cuál era el objetivo? El Dios le entrega una barra o vareta de oro en el cual Manco Cápac, donde realmente encuentre un sitio adecuado para fundar su pueblo, que es el encargo que le dio el Dios, donde se entierre esa barreta de oro, en ese lugar iba a fundar el nuevo pueblo. Y en ese lugar iban a aparecer las primeras personas. Para esto, Manco Cápac y Magmaoyo caminan muchos kilómetros, ¿ok? Hasta poder encontrar un lugar. Y cuando llegan al cerro Guanacaure, la vareta automáticamente, mágicamente, se incrusta en este lugar. Esa es la señal para que en ese lugar, llamado Cusco, puedan fundar el pueblo inca, que es el encargo que le dio el padre Sol a Manco Cápac y a su esposa Magmaoyo. El otro mito, la otra forma de explicar cómo aparecen los primeros pueblos incas es a través de la leyenda o el mito de los hermanos Ayar, ¿ok? ¿Dónde figura, dónde podemos conocer esta leyenda? ¿En dónde se escribió? En el libro, en la obra llamada Suma y Narración de los Incas, del español Juan de Betanzos, ¿ok? Mientras que Garcilaso de la Vega era mestizo. Juan de Betanzos es español, es un cronista. ¿De qué trata la leyenda de los hermanos Ayar? Resulta que estos hermanos, ¿ok?, van a ser enviados por su padre. O sea, estos hermanos tenían la intención de llegar a un lugar y crear un pueblo, de fundar un pueblo, parecido a la leyenda de Manco Cápac y Magmaoyo. Pero resulta que los hermanos envidiaban a uno de ellos, ¿ok? Uno de ellos era envidiado. ¿Por qué? Porque era el hermano más hábil, más apto, y por tal motivo, en uno de los viajes que tenían estos hermanos, el hermano más querido fue engañado para que entre a una cueva. Una vez que el hermano ingresó a la cueva, los hermanos que ya habían planificado encerrarlo de por vida ahí, pusieron una roca gigantesca y este hermano más querido, más hábil, fue encerrado y ya no pudo salir. Este hermano rogó que lo sacaran, que se apiadaran de él, que le tengan piedad, que lo saquen de la cueva. Entonces, como ninguno de ellos quería dar su brazo a torcer, lo dejaron ahí. El Dios Todopoderoso lo escuchó y lo convirtió en un ave para que pueda salir por la parte más alta de la cueva. ¿Ok? Y los hermanos van a ser castigados. ¿Ok? Esto le pasó a los hermanos por ser codicioso. ¿Quién fue el hermano que pagó las consecuencias? ¿Quién fue el hermano más apto, el que tenía más habilidades? Fue Ayarcachi, ¿ok? Ayarcachi fue encerrado, pero el Dios se apiadó de Ayarcachi y lo convirtió en un ave para que pueda salir de la cueva. ¿Y qué pasó con los demás hermanos? Recibieron un castigo. Por ejemplo, Ayar Uchu, producto de que fue cómplice de haberlo encerrado, fue convertido en piedra. Ayar Auca, que es el otro hermano cómplice, fue convertido en una estatua de sal, ¿ok? Y no olvidemos que solo eran 4 hermanos. ¿Quién quedaba? Quedaba Ayarcachi, Ayarmanco. ¿Qué pasó con Ayarmanco? Ayarmanco, para su buena suerte, el Dios Todopoderoso se apiadó de Ayarmanco
porque sabía de sus intenciones. Ayarmanco desde el inicio no estaba de acuerdo con los demás hermanos para poder encerrarlo, así que lo perdonó, y Ayarmanco va a ser el que va a fundar el pueblo inca. Permitió que Ayarmanco y su esposa se fueran, no les hizo daño, y estos, tanto esposo como esposa, van a fundar al pueblo inca. Pero los demás hermanos, por ambiciosos, lo pagaron muy caro. Lo pagaron muy caro. Ayar Uchu también pagó las consecuencias. Los tres hermanos pagaron las consecuencias. El único que se libró fue Ayarmanco. ¿Y qué pasó con Ayarcachi? Se convirtió en ave y se escapó, se fue. Ahora, la otra explicación del origen del pueblo inca. Tenemos al origen arqueológico, al que se acerca más a la realidad, a lo que posiblemente pudo pasar. A ver, este pueblo inca no nace como un imperio, nace como un pequeño pueblo, un pequeño grupo de personas. ¿Okay? Posiblemente hay dos posibles orígenes. Que el pueblo inca desciende de los Tiahuanaco, y un poco más antiguo que los Tiahuanaco, de los Puquina, el pueblo de los Puquina. Resulta que el pueblo de los Aymara van a atacar al pueblo de los Puquinas, que es el posible pueblo de origen de donde salen los incas, los primeros descendientes, los primeros incas en sí. Hubo un ataque del pueblo Aymara a Taipicalá. Taipicalá es una zona donde se asentaron los Puquinas. Entonces, este enfrentamiento de Aymaras y Puquinas van a dar origen a los primeros incas, o sea, los famosos Aymaras. Por eso se dice que el pueblo de Tiahuanaco, que también se desarrolló entre Bolivia y Perú, que tiene ascendencia aymara. Por eso se cree que el pueblo de Tiahuanaco, cierto grupo de pobladores tomó otra ruta, o se alejó de lo que vendría a ser Puno y Bolivia, ¿okay? La zona comprendida por el lago Titicaca, para poder crecer, para poder buscar nuevas tierras. Y así poco a poco van a ir creciendo como población. Y así poco a poco las mujeres van teniendo más hijos y el pueblo va aumentando. Hay una lista en la cual el Inca Garcilaso de la Vega nos explica el posible origen, mejor dicho, la historia de los incas. Los incas originarios y los últimos incas. Pero se divide en dos bloques: los Urin-Cusco y los Anan-Cusco, los de arriba y los de abajo. Por ejemplo, el inca originario, el inca mitológico va a ser Manco Cápac. Ya sabemos la historia, la explicación mítica y la explicación posiblemente más cercana a la realidad: Manco Cápac. Pero a la vez tenemos tres subdivisiones entre los Urin y los Anan-Cusco, que son dinastías. Manco Cápac y Sinchirroca, que son los dos primeros incas, se encuentran en la etapa Curacal, en el periodo legendario. Son los incas legendarios. Yoque Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, ellos se encuentran en la etapa de la confederación, ¿okay? Donde los pueblos comienzan a aumentar, la población aumenta, la fuerza del pueblo inca crece. Inca Roca, Yaguarovaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, desde Inca Roca hasta Huayna Cápac, todos son parte de la dinastía Anan-Cusco, que es la última dinastía. Pero desde Pachacútec hasta Huayna Cápac está la última etapa, que es la etapa del imperio. Con Pachacútec comienza la etapa imperial. Recordemos que los incas no comenzaron como un imperio, sino como un pequeño pueblo.
Y en la parte final hay un espacio en blanco. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué no está el último Inca? El Inca elegido mediante Consejo Imperial fue Huáscar, pero para otros también lo consideran Atahualpa. Pero el Inca elegido de la forma clásica es Huáscar. Por lo tanto, vamos a incluir a Huáscar como uno de los últimos miembros del Anan Cusco. No olvidemos que Huayna Cápac y Huáscar eran hijos de que Atahualpa y Huáscar eran hijos de Huayna Cápac, solo que uno fue elegido de la forma clásica y el otro no. Muy bien, Pachacútec va a ser el creador del imperio, va a fundar el imperio Inca. Tuvo que luchar mucho. Una de las grandes batallas para poder tener la autonomía y el poder en toda la zona era derrotar totalmente a los chancas. Los incas se enfrentan a los chancas y los derrotan. Fue una guerra a muerte. La meseta del Collao fue toda una zona de guerra en el cual Pachacútec tuvo que luchar mucho. Una vez derrotado a los chancas, Pachacútec va a establecer a la mita y a los mitimaes. ¿Qué cosas son los mitimaes y la mita? La mita es el trabajo. El trabajo, por ejemplo, construyendo caminos, reparando carreteras, creando puentes. Mientras que las personas que trabajan en las mitas se llaman mitimaes. Los incas van a ser el Inca va a hacer alianza, porque no puede estar luchando eternamente con los pueblos. El Inca tiene que hacer alianzas para tener aliados en caso otros pueblos no se quieran someter a su autoridad. Por ejemplo, los chinchas van a ser aliados de los incas. ¿Okay? Los chinchas van a apoyar a Pachacútec. Los chinchas se van a someter, como se dice, sin guerra. Se van a someter a la buena. Y Pachacútec va a reconocer este gesto y los va a considerar aliados. Pachacútec, o sea, los incas y los chinchas se enfrentan a los chimú y los derrotan, sin mucha complicación, a pesar que hubo resistencia. Pachacútec va a reconstruir el Coricancha, que es el templo sagrado, que según lo que conocemos estaba hace cientos de años atrás. El Coricancha estaba a las paredes compuestas por láminas de oro, pero los españoles al llegar y ver este templo con las paredes con láminas de oro lo robaron. El siguiente inca es Tupac Yupanqui, también un inca muy importante. ¿Por qué? Él llega a conquistar a varios pueblos, a los Cajamarca, a los Chachapoya, a los Cañaris, a los Quito, a Chile, a Quipo. Todos esos pueblos ubicados tanto al norte como al sur. Todos esos pueblos fueron sometidos por Tupac Yupanqui. Manda a construir también un sistema donde las mujeres iban y, por ejemplo, preparaban chicha de jora, creaban vestimentas, llamado Agyahuasi, las famosas vírgenes del sol. Y algo muy importante que no se habla de Tupac Yupanqui es que Tupac Yupanqui llegó hasta las islas de Oceanía. ¿Okay? Llegó hasta ciertas islas de Oceanía, del continente de Oceanía. ¿Cómo lo hizo? Con una especie de barco de maderas, con una balsa. ¿Okay? Él llegó hasta allá. Fue una proeza muy complicada, pero lo logró. Tenemos al penúltimo inca elegido de forma a través del Consejo Imperial, que es Huayna Cápac, que tuvo más de 100 hijos, más de 200 hijos todavía. Pero los hijos que estaban en disputa eran Huáscar y Atahualpa, que lo vamos a ver más adelante. Pero Huayna Cápac va a culminar la expansión inca. Con Huayna Cápac se produce la expansión total del imperio inca. Pero, así como el imperio inca crece, también los pueblos sometidos y los pueblos que no quieren someterse también crecen. Aumentan los enemigos y por lo tanto el trabajo del Inca de invadirlos es más complicado. Resulta que Huayna Cápac deja al hijo que él creía que iba a ser
el Inca, el futuro Inca, que era Ninancoyuchi. Pero este chico murió muy joven. ¿Por qué? Para este entonces los españoles ya habían llegado ya a América, ya habían llegado al Tahuantinsuyo. Y este chico tuvo contacto con una persona, con un español contaminado, ¿ya? Con la viruela, que para este entonces, para el español no lo mataba, simplemente un poco de fiebre y malestar. Pero para el indígena que no estaba adaptado y su cuerpo tenía las defensas ante una nueva enfermedad, lo mató. Fue la ruina de Ninancoyuchi. Se contagió de varicela y murió. Así que, ¿quién quedaba para ser futuro Inca? Quedaba Huáscar. Huáscar fue elegido como nuevo Inca por el Consejo Imperial, a pesar que había otra panaca que estaba en contra de Huáscar, que era la panaca de Quito, lo eligieron. Y esto va a generar recelos del hermano de Huáscar, que es Atahualpa. Y lo demás vamos a verlo en las siguientes clases. Nos vemos, cuídense.